Hola, mi nombre es Karina Bullón, soy médica y docente del área de salud integral del adulto joven y hoy vamos a hablar de crisis asmáticas. Antes de hablar de crisis asmática, vamos a definir qué es el asma. El asma es una enfermedad crónica, potencialmente grave, en donde se va a producir una inflamación crónica de las vías respiratorias, provoca síntomas respiratorios y una limitación de la actividad física, y sus crisis pueden requerir atención médica inmediata y ser fatales. En cuanto al diagnóstico del asma, primero tenemos la clínica, en donde vamos a tener episodios recurrentes de falta de aire, o presión en el pecho, sibilancias o tos, que mejoran con broncodilatadores o corticoides. Los síntomas además empeoran por la noche y en las primeras horas de la mañana. Por el otro lado, tenemos que objetivar la limitación variable al flujo aéreo expiratorio mediante espirometría o picoflujo expiratorio. ¿Cómo documentamos esta limitación al flujo aéreo? Tenemos la prueba de reversibilidad con broncodilatadores, donde hay una mejoría del BEF sub 1 mayor o igual al 12% y mayor a 200 mililitros respecto del basal tras una dosis de broncodilatador reglada. Luego de 10 a 15 minutos para un agonista beta 2 de acción corta y 30 minutos para anticolinérgicos. La dosis que vamos a utilizar es de 4 dosis a intervalos de 30 segundos, dosis total de 400 microgramos para salbutamol y 160 microgramos para hipratropio. Tenemos la mejoría significativa de la función pulmonar luego de 4 semanas de tratamiento, un aumento mayor o igual al 20% de los valores de flujo expiratorio máximo, un aumento igual o mayor al 12% y de 200 mililitros del BEP sub 1 en la espirometría. Y luego tenemos la prueba de provocación bronquial positiva, donde vamos a ver una disminución mayor o igual al 20% del BEF sub 1 tras la administración de metacolina, manitol o ejercicio, pero no se utiliza en la práctica habitual y no se aconseja su uso en la atención primaria. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un asma bien controlada? Es aquel asma en donde se evitan síntomas molestos durante el día y la noche, se necesita poca o ninguna medicación de rescate, el paciente logra llevar una vida productiva y físicamente activa, tener una función pulmonar normal o casi normal, evita las crisis asmáticas graves. Porque aunque tengamos un asma bien controlada, las crisis asmáticas son parte de la evolución de la misma. Para esto podemos valernos de cuestionarios, como el cuestionario de evaluación del control del asma, en donde vamos a tener una serie de ítems. Vamos a preguntarle al paciente sobre si tiene síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, si hay síntomas nocturnos, necesidad de utilización de medicación de rescate más de 2 veces por semana o alguna limitación a la actividad debido al asma. Si está bien controlada, la respuesta va a ser negativa a todos estos ítems. Parcialmente controlada, 1 o 2 de ellos; mal controlada cuando tenemos 3 o 4 de estos ítems positivos. En cuanto a la crisis asmática propiamente dicha, son episodios de empeoramiento de la situación basal del paciente que requieren modificaciones en su tratamiento. Deben identificarse clínicamente por cambios en los síntomas o en la medicación de alivio o en la función pulmonar respecto a la variación diaria en un paciente en concreto. Retrospectivamente, también podemos identificarla por un incremento de las dosis del tratamiento de mantenimiento durante al menos 3 días. Las crisis asmáticas pueden instaurarse en forma lenta en días o en semanas. Esto representa más del 80% de las crisis asmáticas, generalmente secundarias a infecciones respiratorias altas o un mal control. Y aquí va a primar la inflamación. Luego tenemos las crisis asmáticas de instauración rápida, menos de 3 horas, generalmente secundario a alergenos, inhalados, fármacos, estrés emocional. Aquí lo que prima es la broncoconstricción. Dentro de los factores que me pueden llevar a una crisis asmática de instauración rápida, vamos a tener
a los virus, alérgenos, tabaco, ejercicio, estrés y fármacos. Algunas consideraciones: las crisis asmáticas pueden ser fatales, son más comunes y más graves cuando el asma no está controlada. Todos los pacientes deben tener un plan de acción frente a las mismas y pueden ocurrir incluso en personas que reciben tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un asma mortal? Consultas frecuentes a servicios de urgencia en el año previo, hospitalización en el año previo, episodios previos de ingreso en unidad de cuidados intensivos o intubación, ventilación, inicio brusco de la crisis, uso excesivo de beta-2 adrenérgicos de acción corta, enfermedad cardiovascular, mala o pobre adherencia al tratamiento, controles periódicos escasos y pobre percepción de los síntomas. En cuanto al plan de acción, que hablábamos recién, debe estar por escrito. Todos los pacientes deben recibir un plan de acción para el asma por escrito que sea apropiado a su nivel de control del asma, a sus conocimientos en salud, de modo que puedan reconocer y responder ante un empeoramiento de su asma, de su situación basal. ¿Qué debe incluir este plan de acción? Debe incluir los medicamentos para el asma habituales del paciente, es decir, su tratamiento de sostén o de mantenimiento, y la medicación de rescate, cómo y cuándo aumentar las dosis de los medicamentos, cuándo y cómo empezar a tomar corticoides orales y cómo acceder a una asistencia médica si es que los síntomas no responden. Tenemos dos escenarios posibles, que es aquel paciente que puede manejar su crisis asmática en forma domiciliaria, el automanejo en las crisis asmáticas, y el manejo hospitalario, dependiendo si tenemos una crisis leve o moderada o una crisis severa. En cuanto al manejo domiciliario de la crisis o automanejo, los planes de acción se pueden basar en los síntomas y en caso de los adultos, en el pico flujo expiratorio. Tenemos varias estrategias. Podemos aumentar la frecuencia de la medicación de rescate inhalada en el caso de que sean agonistas beta-2 de acción corta o corticoides inhalados más formoterol. Se pueden dar a dosis baja, se puede agregar un espaciador o bien con aerocámara, cualquiera de las dos. Podemos aumentar el tratamiento controlador o el tratamiento de sostén en lugar de utilizar otra medicación extra de rescate. Y esto va a depender del tratamiento controlador que el paciente tenga. Si el paciente se encuentra solamente con corticoides inhalados, cuadriplicamos su dosis. Si lo que el paciente recibe como tratamiento controlador es corticoides inhalados más formoterol, cuadriplicamos también la dosis con una dosis máxima de formoterol de 72 microgramos día. Si el paciente recibe corticoides inhalados más otro agonista de acción prolongada, aumentamos la formulación con una dosis más alta o consideramos agregar un inhalador con corticoides inhalados aparte para alcanzar una dosis cuádruple del corticoide inhalado. En el caso de que reciba corticoides inhalados más formoterol de mantenimiento y además otra medicación de rescate, continuamos con la dosis de mantenimiento y lo que aumentamos es la dosis del medicamento de rescate según sea necesario, siempre con una dosis máxima de formoterol de 72 microgramos por día. Y en cuanto a los corticoides orales, vamos a preferir la prednisona, 40 a 50 miligramos día durante 5 a 7 días y suspendemos. ¿Sí? No es necesaria la reducción gradual si el tratamiento es por menos de 2 semanas. En cuanto al manejo hospitalario, primero debemos distinguir entre una crisis asmática leve a moderada y una crisis más severa. En las crisis asmáticas leve a moderadas vamos a tener el habla en frases, el paciente no está agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada, sí, pero por debajo de 30, no utiliza músculos accesorios, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120 latidos por minuto, saturación de oxígeno aire ambiente entre 90 y 95, un PEF mayor al 50% del valor teórico. En el caso de una crisis asmática severa,
Ya tenemos el habla con palabras cortadas. El paciente está agitado. La frecuencia respiratoria por lo general es mayor a 30 respiraciones por minuto. Utiliza músculos accesorios. La frecuencia cardíaca está por encima de los 120 latidos por minuto. La saturación de oxígeno aire ambiente es menor al 90%. Y el PEF, es decir, el flujo expiratorio máximo, es menor o igual al 50% del valor teórico. ¿Cómo actuamos? En el caso de una crisis leve a moderada, vamos a utilizar agonistas beta 2 de acción corta, 4 a 10 inhalaciones mediante inhalador más espaciador cada 20 minutos durante una hora. Corticoides orales, los administramos siempre en forma temprana y siempre preferimos la vía oral, prednisona 40 miligramos en única dosis y oxigenoterapia. Vamos a controlar a la hora a nuestro paciente o menos y tenemos dos escenarios posibles. O le damos el alta porque hay una mejoría o esta crisis puede evolucionar a una crisis severa. En este caso, administramos agonistas beta 2 de acción corta, 5 miligramos más bromuro de hipratropio 0,5 microgramos. Administrarlos mediante nebulizadores, corticoides sistémicos, hidrocortisona 200 miligramos, oxigenoterapia y considerar el sulfato de magnesio 2 gramos en infusión endovenosa. Siempre solicitar radiografía de tórax y un estado ácido-base. Volvemos a controlar a nuestro paciente, que puede evolucionar o regresar hacia una crisis leve moderada de nuevo, y volvemos a comenzar con el esquema o evolucionar hacia un paro respiratorio inminente. ¿Qué evaluar para dar el alta a nuestro paciente? Si los síntomas mejoraron y no necesita ya agonistas de beta 2 de acción corta, si la saturación de oxígeno está por arriba del 94% aire ambiente y tiene los recursos domiciliarios adecuados, podemos darle el alta. ¿Qué necesitamos para gestionar este alta? Siempre asegurarnos de la medicación de rescate. Vamos a continuar con el esquema que creamos necesario. En cuanto a la medicación controladora, o vamos a iniciarla o vamos a aumentar las dosis de acuerdo al caso. Siempre revisar la técnica de uso del inhalador y la adherencia al tratamiento. En cuanto a la prednisona, continuarla por 5 a 7 días y el seguimiento lo hacemos en 2 a 7 días. O sea, volvemos a citar a nuestro paciente en 2 a 7 días dependiendo de la severidad que haya tenido. Si fue una crisis leve, moderada, el paciente comprende perfectamente las pautas de alarma, podemos citarlo en 7 días. Si fue más severa o el paciente no tiene los recursos para comprender del todo las pautas de alarma, bueno, citamos antes. Muy bien, esto ha sido todo hasta aquí. Muchas gracias por su atención.